Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a una nueva porción de la escritura que lleva por nombre Kitixé. Y Kitixé, hoy estudiaremos la primera lectura o aliyá que comprende Deuteronomio capítulo 21, versículos 10 al 21. Y esta aliyá cubre 3 puntos importantes. Primero, la ley sobre los prisioneros de guerra, los derechos del hijo mayor o primogénito y el castigo para los hijos rebeldes. Vemos aquí cómo Moisés se dirige al pueblo de Israel una vez más y les habla de que cuando expulsen a los ocupantes de la tierra de Israel, les estaría permitido, de ser necesario, atacar a los países vecinos que representaran una amenaza para su seguridad. Y es interesante que esta porción es una de las que tiene más preceptos o mandamientos en toda la Torá. Tiene más de 70 mandamientos que nos hablan sobre la formación de la familia, la educación de los hijos, el manejo de los hijos rebeldes, y también encontramos que aparece el primer código laboral de la historia, que regula las exigencias, los tiempos de descanso y alimentación del ganado, que era la principal fuerza de trabajo en esta época. También nos habla de que cuando salgamos a la guerra contra el enemigo, así es como comienza la porción, y luego nos relata las leyes específicas para tiempos de guerras. Y llama la atención de que dice tus enemigos, siendo que si hay una guerra es porque hay un enemigo común para un pueblo o grupo, porque tus enemigos, o sea, aquí está hablando en plural. Entonces, esta porción habla de estos 3 puntos importantes: leyes o mandamientos pertinentes a diferentes situaciones de la familia y del hogar. Y uno de los más importantes es justamente el que tiene que ver con los esclavos de guerra. Y aquí nos habla de que en la antigüedad, en las guerras, parte del botín para el vencedor era quedarse con la gente, sometiéndola a esclavitud. Pero aquí nos habla del caso específico de mujeres hermosas, que otros pueblos las usaban como esclavas sexuales. Pero la escritura aclara que los israelitas no debían comportarse de esa manera. Entonces, les da la instrucción de que si un israelita quiere una mujer que era esclava, o sea, era parte del botín de guerra, debía tomarla como esposa y no usarla para su placer. Entonces, les dice que esta mujer debía pasar por un proceso. ¿Por qué? Porque de acuerdo al Midrash, o sea, los escritos de nuestros hermanos judíos, estos nos cuentan que las mujeres de los pueblos paganos se vestían de manera llamativa para seducir a los enemigos. Por eso el Eterno advierte que si un israelita se enamora de una cautiva, ella debía pasar por un proceso. Y ese proceso era de un mes. Durante ese mes, ella estaría en su luto, llorando su familia, o sea, su pasado. Entonces debía cambiar su apariencia. Y lo primero que se mandaba era que debía raparse la cabeza, o sea, todo el cabello. Entonces la misma ley o mandamiento, si recordamos, que se establecía para el leproso. Y este proceso era una manera de limpiarla, de purificarla. Ella también debía
cortar sus uñas, se tenía que quitar el vestido que traía y tenía que cambiar su vestidura y tenía que quedarse en la casa. O sea, una forma de decir que debía familiarizarse con la vida de Israel. Entonces, cuando la escritura nos dice que ella tenía que llorar a su padre y a su madre todo un mes, era porque tenía que romper vínculos con su pasado. Al finalizar el mes, ella iba a tener una apariencia diferente. Y si este israelita le gustaba esa apariencia, entonces la tenía que tomar como esposa. Pero si no le gustaba la apariencia, debía dejarla libre y no podía venderla, porque dice la escritura que ya la había mancillado o desechado. Y esto, hermanos, tiene una relación muy directa con Israel. ¿Qué pasó cuando Israel salió de Egipto? El Eterno le dio un mes de proceso en el desierto, lo pasó por aguas amargas, dando tiempo a que Israel se olvidara de su pasado, esclavitud. Luego, 3 días debía purificarse antes de entregar la ketubá o el contrato matrimonial, que era los mandamientos, y si aceptaban obedecer, entonces el Eterno culminaría el proceso de matrimonio con el pueblo. Ya sabemos el resultado. Luego de esto, vemos cómo la escritura nos sigue relatando la protección de los derechos de heredad. Y aquí nos habla de que si un hombre tenía 2 mujeres, una que era amada y la otra que era menos amada o aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, el hijo primogénito que fuere de la aborrecida, en el día que hiciera heredar a sus hijos lo que él tenía, no podía dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la menos amada, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida tenía que reconocerlo como primogénito para darle el doble de lo que le correspondía a cada uno, porque él es el principio de su vigor. O sea, este hijo era el que llevaba el derecho de la primogenitura. Vemos aquí, amados hermanos, cómo el Eterno una vez más protege a aquellos que están en debilidad, aquellos que están en una posición de menos gracia o favor. Y debemos entender lo que dice la Torá aquí con el término aborrecida o odiada. La palabra que se usa aquí es sané, que significa odiar o aborrecer. Pero la expresión en sí es un hebraísmo que significa querer menos o poner en segundo lugar. Y en la escritura tenemos un ejemplo muy claro de esto, y es la vida de Jacob. Jacob amó a Israel desde que la vio, a Raquel, perdón. Jacob amó a Raquel desde el momento en que puso sus ojos en ella, pero fue obligado a casarse con Lea bajo engaño. Entonces, la escritura nos dice que Lea era menospreciada, usando la misma palabra hebrea, sané o sanei. Pero el contexto general de la relación, lo que nos quiere decir no es que Jacob odiaba a Lea, sino que la amaba menos que a Raquel. Entonces, Yeshua en cierta ocasión también usó esta palabra
cuando le dice a sus discípulos, si alguno viene a mí y no me ama, o me ama menos que a su padre, a su madre, a sus hijos y aún a su propia vida, que a mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Hermanos, porque nosotros tenemos que tener al Eterno en primer lugar. Y tampoco podemos tener acepción de personas. Aún esta mujer fuera menos amada, si su hijo era el primogénito, no se le podían quitar los derechos. El padre debía mantener el derecho de la primogenitura en su hijo y éste recibiría el doble de la heredad que cualquier otro hijo, porque sabemos que la herencia se dividiría en 4 partes y el primogénito recibía 2 partes y los otros hijos recibirían cada uno una porción. ¿Por qué el primogénito recibía 2 partes? Porque él era el encargado de la madre si quedaba viva y de sus hermanos menores. Y por último vemos el castigo que se le daba a un hijo rebelde o contumaz. A ese hijo que no obedezca la voz de su padre ni la voz de su madre. Y que habiéndole castigado no les obedeciera. Un hijo contumaz y rebelde. No estamos hablando, hermanos, de un niño pequeño, ni siquiera de un joven adolescente, sino ya de un hombre maduro que se rebela con determinación contra sus padres. Y dice la Escritura que aún los padres, habiéndole castigados, este seguía siendo una vergüenza para ellos. Entonces este hijo contumaz y rebelde debía ser sacado, llevado ante los ancianos de la ciudad y juzgado. Hermanos, este hijo causaba vergüenza a sus padres. No era un hijo que escuchaba y mucho menos era un hijo que obedecía. Los judíos dicen que esta ley nunca se puso en práctica y no hay evidencia en la Escritura de que se usara. Por lo tanto, era utilizada por los padres para que los hijos supieran qué le esperaba a ese hijo rebelde. Ahora bien, retomamos lo que dice esta porción al principio. Si vamos a la guerra, nuestra guerra, dice la Escritura, que no es contra carne ni sangre. Estamos luchando contra el mal. Cuando dice que vamos a la guerra o que partimos a la guerra, es porque nosotros estamos luchando contra, puede ser el temor o puede ser algo más que nos está afligiendo. Y el ambiente natural de nuestra alma es que realmente tengamos paz y que podamos vivir la presencia, la esencia del Eterno y su poder en nuestras vidas. Pero la Torá nos enseña que para ganar la guerra contra el mal, debemos primero identificarnos como hijos, tener identidad, porque de esta manera estamos respaldados por el poder y la santidad del Eterno. Agregando a esta identidad está también la obediencia. La Escritura nos dice que mientras nosotros obedezcamos al Eterno, la bendición, su bendición, nos acompañará en todo momento. Y esto es algo, hermanos, que no debemos nunca olvidar. Si somos hijos,
y nosotros estamos en obediencia, amados, nada nos puede dañar, porque quien va con nosotros es el gigante, el poderoso de Israel. Entonces, mantengámonos en obediencia, mantengámonos enfocados en las cosas del Eterno y profundicemos en estos capítulos que nos enseñan cómo librar las batallas en nuestras vidas. Shalom, shalom.